A continuación vamos a contar la historia de la UTN. La primera universidad es creada en el actual territorio argentino en 1613 en Córdoba capital, la cual contaba con un concepto jerárquico. En Buenos Aires, en 1821, es creada otra falibre congregacional facultad, con nuevas incorporaciones europeas. En el año de 1885 se sanciona la Ley 1579, conocida como la Ley Avellaneda. La reforma universitaria del año 1918, conocida como la Reforma del 18, se vio afectada política, social y culturalmente por la Ley Sáenz Peña, de 1912, la cual se trataba del voto secreto universal, obligatorio e individual para varones solamente. La participación parlamentaria del laminario, la llegada al poder del primer gobierno popular surgido de la voluntad de las urnas, en 1916, Hipólito Yrigoyen, UCR. El espectro político argentino estaba constituido por conservadores, radicales y en menor proporción por socialistas. En noviembre de 1917, la protesta por una ordenanza de decanos, los estudiantes de ingeniería exigen nuevas condiciones más estrictas. El 4 de diciembre protestan los estudiantes de medicina y denuncian ante el ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen la supresión del internado. En el Hospital de Clínicas, lo que se interpreta como un disparate de los hechos de Córdoba del año siguiente. En marzo de 1918 se construye un comité pre-reforma de 8 delegados, integrados por las 3 facultades integrantes por la UNC, que luego se transforma en la Federación Universitaria de Córdoba, FEUC. Luego de unos días se funda una organización político-clerical, luego se funda una organización estudiantil vinculada para oponerse a la FEUC, que casi se trató de una logia reaccionaria. El 20 de marzo de 1918, autoridades universitarias resolvieron no dar curso ninguno a los reclamos estudiantiles. Los alumnos reaccionaron con violencia, tanto así que la policía tuvo que intervenir. El 31 de marzo, los estudiantes de Córdoba declararon la huelga general impidiendo el inicio de clases previsto. El 2 de abril de 1918, el Congreso clausuró las aulas en respuesta al reclamo estudiantil, sin optar por un diálogo entre las partes. El 3 de abril de 1918, el rector de la universidad, Julio de Gesa, se dirige por nota al ministro Salinas, a los efectos de justificar la suspensión de las clases. El 4 de abril, el Comité Estudiantil Pro Reforma Universitaria también se dirigió a Salinas, pero en este caso para solicitarle la intervención de la universidad por parte del Estado Nacional. En su misiva afirman: la clausura de las clases impuestas por el señor rector obedece a un intento por mantener su predominio de 3 lustros, una viciosa oligarquía educacional condenada por todo el país por la ineptitud docente y administrativa de sus miembros, por su inferioridad científica y por la voracidad de sus apetitos. Por entonces, sin el desarrollo de las comunicaciones que hoy en día permiten conocer al instante lo que ocurre en la otra punta del país y el mundo, y en Buenos Aires se conocía exactamente lo que ocurría en Córdoba, y allí seguramente se imaginaba que el presidente de la Nación, Yrigoyen, apostaría a la reforma. El 23 de abril, Matienzo regresa a Buenos Aires para entrevistarse con Yrigoyen para presentarle un proyecto de reforma del estatuto con el fin de democratizarlo. El 11 de abril, día que también se constituía en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina FUA, Yrigoyen firmó el decreto por el cual se intervenía a la ONC y designó como interventor al Procurador General de la Nación, José Nicolás Matienzo, quien se hizo cargo de sus funciones el 14 del mismo mes. En mayo de 1918, el 7 de mayo, Yrigoyen decretó la reforma que implicaba la participación de los profesores, no de los estudiantes, en elección de los decanos y los consejeros. Estos últimos, reunidos en la asamblea, elegían de manera indirecta al rector. La fecha de la misma se fija para el 15 de junio. El 10 de marzo regresa Matienzo, declara vacantes los cargos de rector, decanos y academias con antigüedad superior a 2 años. El 28 de mayo, elección de consejeros. Triunfando casi todos los candidatos preferidos por los estudiantes, los electos por ende comprometen públicamente su voto para que resulte electo rector. En la asamblea del 15 de junio, el doctor Enrique Martínez Paz, candidato de la FEUC. Desde el 16 de mayo funcionaba la FEUC en reemplazo del Comité Pro Reforma.
En junio de 1918, la Asamblea Universitaria, integrada por estos consejeros electos, se reunió el 15 de junio. Los estudiantes no participaban de la elección, pero sí influían sobre los candidatos del claustro docente. Los candidatos eran el doctor Martínez Paz por la FEUC, el doctor Nores Martínez y Centeno. Se esperara que ganara el candidato reformista, pero la intervención de los jesuitas y el clero cordobés presionó a las familias de los consejeros para cambiar su voto. En las primeras votaciones, Nores ganó inesperadamente al recibir los votos que eran de Centeno. Los estudiantes reaccionaron con indignación al ver que sus consejeros fueron presuntamente comprados o extorsionados para cambiar su voto. La situación derivó en violencia cuando los estudiantes, sintiéndose traicionados, desalojaron la sala por la fuerza. Finalmente, la elección quedó sin efecto formal ya que no se proclamó el resultado ni se aprobó el acta requerida en el estatuto. En junio de 1918, durante la elección del rector, la Universidad de Córdoba en 1918, el doctor Norellano, mediante presiones del clero, lo que desató una huelga estudiantil nacional. En junio de 1918, 20 y 31 del mismo mes, sesionó en Córdoba el primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la FUA. El 15 de junio, el Congreso proclamó como Día de la Reforma esta fecha y convocó a un segundo Congreso que demoró 14 años en realizarse. Además, proyectó esquemas de la ley universitaria y estatutos. Durante todo julio hubieron disturbios callejeros en Córdoba, donde no solo protestaron los estudiantes, la protesta ya había tomado otra dimensión. El movimiento obrero organizado se había sumado a la revuelta y no casualmente. El 15 de junio, las intervenciones se habían dado en el ambiente universitario. Sin intervención de la sociedad, los estudiantes vieron que su esfuerzo no era suficiente y fueron en busca del movimiento obrero, donde hallaron un espontáneo acercamiento. En agosto de 1918, el 2 de agosto, Irigoyen anunció nuevamente que intervendría en la universidad. El 7 de agosto, renunció Nores. El 23 de agosto fue nombrado interventor el propio ministro de Educación Salinas. El 26 de agosto, la FEUC convoca una movilización que reúne además de 20.000 personas en un acto de protesta. La asamblea renovó la confianza en Irigoyen, pero proclamó de inmediato arriba del designado interventor. En septiembre de 1918 continuaba la indecisión. Los estudiantes deciden adoptar entonces una medida audaz: la ocupación de la universidad. El 9 de septiembre, 83 estudiantes ingresan a la sede principal de la universidad, llamada la Casa de Trejo, y se apoderan de sus instalaciones. Se declara abierta la universidad, haciéndose cargo de su funcionamiento designado autoridades y pone fecha firme del reinicio de las clases. Los mencionados son detenidos por el ejército que rompió la universidad y los acusaron de sedición. Pero finalmente se obtiene el resultado esperado. El ministro Salinas hace cargo de sus funciones. El 12 de septiembre, como consecuencia de su intervención, se renovaron las autoridades y el claustro de profesores. La acusación de sedición, pero finalmente se obtiene el resultado esperado. El ministro Salinas hace cargo de sus funciones el 12 de septiembre, como consecuencia de su intervención, se renovaron las autoridades y el claustro de profesores. La acusación de sedición quedó en el olvido. En octubre de 1918, el doctor Eliseo Soaje fue elegido rector de la UNS y Martínez Paz como vicerrector. El 11 de octubre la universidad es reabierta, tras la reorganización de los claustros bajo la propuesta reformista. Consecuencias producto de la reforma: autonomía universitaria, gobierno compartido, concursos docentes, periodicia de cátedra, libertad de cátedra. En 1944 se lanzó la primera disposición estableciendo la organización de la mano de obra y de la capacidad técnica para la industria argentina. El 31 de marzo de 1955 se creó la Facultad Regional Avellaneda, pero en septiembre del mismo año la autodenominada Revolución Libertadora derroca al general Perón. En esta etapa se trata de borrar todo signo de peronismo y la Universidad Obrera es una expresión más del mismo. Se intervienen la CNOP, la DGT y la UON, y se genera en esta última una crisis institucional sin precedentes, catalogada como un engendro demagógico del régimen depuesto. Los estudiantes, docentes y trabajadores lucharon contra las fuertes presiones de cierre. Continuidad y repercusiones de la reforma de 1918.
En 1955, luego del derrocamiento del gobierno constitucional del general Perón, se ponen tibiamente en marcha algunos mecanismos propios de la reforma universitaria del 18, que se ven plenamente afianzados en los procesos democráticos que siguieron. En 1955 a 1966, en 1958 fue de tal importancia para la Universidad Nacional en general que la tuvieron en cuenta las leyes francesas de esos belgas y alemanes en 1968. Luego de la famosa revuelta estudiantil conocida como el Mayo francés, que en parte reivindicaba los principios de la Reforma. En 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, nuevamente hubieron protestas, ya que en 1974, con la tercera presidencia de Perón, se volvió a dictar una ley universitaria con tendencia al centralismo, poniendo en riesgo la autonomía institucional. En 1976, un golpe de Estado provocó la peor persecución ideológica en las universidades argentinas. En 1983, con el retorno de la democracia bajo Alfonsín, se recuperaron los principios reformistas. Pero en 1995 se implementó finalmente la Universidad Tecnológica Nacional, hoy conocida como UTN. Esto sucedió el 14 de octubre de 1959. La UNN, por la Ley 14.855, pasa al régimen de autarquía, con el nombre de UTN, Universidad Tecnológica Nacional. A partir de ese mismo momento, la UTN quedó ligada al resto de universidades nacionales. Finalmente se presentan la Constitución y las funciones de cada uno de los órganos de gobierno. A continuación, vamos a hacer una reflexión de los desafíos actuales de ser ingresante en la universidad pública, tomando como referencia de antecedentes los desafíos que tuvieron los jóvenes reformistas del 1918 y las concepciones vistas en torno a la creación de la Universidad Obrera. Todo comenzó con la primera universidad ubicada en Córdoba, capital argentina, creada en el año 1613. El contexto histórico de la reforma universitaria de 1918. Vamos a analizar algunos contextos para entender cómo se fueron dando los sucesos históricos. En primer lugar, estuvo la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, que transformó el orden mundial. También estuvo la Revolución Francesa de 1917. Tuvo un impacto en la reforma argentina del 18. La influencia que tuvo fue de un carácter ideológico y contextual. Esta revolución inspiró la revolución social en todo el mundo en realidad, conllevando nuevas ideas políticas, como puede ser la democracia directa, también la participación popular en instituciones y la lucha contra varias doctrinas políticas, que resonaron entre los estudiantes reformistas, como también el antiimperialismo. La Revolución Rusa envió un mensaje antiimperialista hacia los estudiantes del 18. Lo que promovió también la solidaridad americana y latinoamericana. La influencia soviética se dio en un contexto particular. La reforma fue un movimiento democratizador y modernizador con raíces propias en la realidad que enfrentaba Latinoamérica. Los reformistas inspirados vieron la problemática universitaria como ya un problema social mayor, inspirando la creación de universidades populares y acercando el conocimiento a las clases trabajadoras obreras. Estableció vínculos iniciales entre movimientos estudiantiles y organizaciones obreras. Como ya hemos mencionado en la red conceptual, la reforma y los cambios y la evolución de la universidad como la conocemos hoy en día se dio gracias a la lucha de los estudiantes por sus derechos. También se tienen en cuenta varios contextos políticos, culturales y sociales, y el apoyo de la ley y el gobierno, y la ya mencionada influencia soviética. La reforma fue una herramienta indispensable para el desarrollo de la universidad. Antes la educación no era gratuita ni laica, la enseñanza estaba limitada por la doctrina cristiana y política. Las cátedras no eran libres como hoy en día y las mujeres no podían asistir o votar, y no había el mismo respeto que hay hoy entre alumnos y profesores, ni libertad de expresión u opinar. En la actualidad hay muchísimos más derechos y posibilidades para los estudiantes y ingresantes de la UTN, ya que la misma se encarga de mejorar, evolucionar y llegar a más y más estudiantes universitarios del país. Aún así, seguimos sufriendo dificultades, claro que menores, no iguales a los de la reforma del 18. A continuación mencionaremos algunas de ellas.
Por ejemplo, las dificultades académicas actuales que se pueden ver reflejadas, por ejemplo, en el seminario, por las malas bases matemáticas y físicas que vienen de casi todos los secundarios del país, lo que lleva a quienes quizás no tienen la posibilidad de un profesor o profesora particular de quedarse atrás en la explicación y no poder llegar a aprobar o seguir el ritmo de las clases. Si bien hay estudiantes que ingresan por promedio destacado y se les dan por aprobados los módulos de física y matemática, durante el cursado sufren de todas maneras dificultades, lo cual puede llevar al abandono de la carrera. Y a pesar de que hoy en día la carrera y el cursado es gratuito y de acceso para todos y todas, ¿realmente es para todos? Más bien es para todos aquellos que estén dentro de sus posibilidades, pero que también cuenten con algunas cualidades como responsabilidad y predisposición, fortaleza para enfrentar los desafíos y dificultades que puedan presentarse. Además, en un año donde hayan muchos ingresantes y postulantes para la residencia, no habría lugar y posibilidad para todos. Estoy hablando de cientos y cientos de ingresantes, lo cual perjudica principalmente a quienes vivan lejos, llevándolos a optar por cursar en otra universidad que no sea la UTN. Otra dificultad que se podría tener en cuenta es la de enfrentar bajones emocionales, estrés, ansiedad, entre otras emociones que puedan dificultar el aprendizaje, el no encajar con grupos sociales o grupos de estudio, lo que pueda llevar al estudiante a sentirse solo, abandonado, lejos de su familia, incapaz y no sentirse suficiente para poder aprobar y cursar la carrera. También pueden haber dificultades económicas, puede ser que el estudiante no cuente con los recursos necesarios como carpetas, lápices, hojas, mochila o inclusive alimentos. También es algo muy importante mencionar los medios de transporte. Si bien hay colectivos, hay quienes no tienen la posibilidad de poder pagar el viaje o quienes no están en la posibilidad de poder comprar un vehículo propio. Para quienes vivan lejos y aún puedan viajar ya que no pudieron ingresar en la residencia, es un gasto mayor teniendo en cuenta los años en los que se cursa la carrera. Bueno, cerrando el tema, estas son mis reflexiones y las dificultades que yo pienso que se pueden llegar a tener viéndolo también desde mi perspectiva y las de mis compañeros conocidos. Hoy en día hay varias problemáticas que se pueden trabajar dentro de la Universidad Nacional en general. No se comparan, aún así, a las que hubieron durante la reforma del 18, donde casi no había derechos y todo estaba muy limitado sinceramente. Por lo que quiero agradecer a quienes tuvieron la valentía de enfrentarse a todos los desafíos que se les pusieron en contra, para que hoy la educación sea como es y no sea tan complicada. A pesar de que no es 100% para todos, todos estamos dentro de nuestras posibilidades si nos lo proponemos y estamos dispuestos a dar todo de nosotros mismos por lograr nuestros sueños y terminar de estudiar nuestra carrera y recibirnos. En fin, gracias por ver.